Hola a todos, mi nombre es Julián de Ambiogar, empresa dedicada a la elaboración de programas de nóminas de empleadas de hogar, así como a la gestión de documentación correspondiente a formalización de contratos o a la elaboración de finiquitos y la extinción de contrataciones en el empleo del hogar. Bien, en la presentación del vídeo que os voy a hacer a continuación, vamos a tratar el tema de el cálculo de las indemnizaciones y la preparación de los finiquitos cuando se produce un despido de una empleada de hogar. Como podéis ver en esta imagen que tenéis aquí, esta es la correspondiente a la entrada que tenemos publicada en nuestro blog relativa a la información de que existe un calculador para las indemnizaciones cuando se producen despidos en el empleo del hogar, que de alguna manera pudiéramos decir que es el calculador, entre comillas, oficial que pone a disposición de cualquiera de las partes el Consejo General del Poder Judicial, para que hagamos uso de esta herramienta y de alguna manera nos facilite la elaboración de las indemnizaciones a la hora de que se produzca una extinción o un despido en el empleo del hogar. Bien, antes de llegar y dar a este calculador para que lo veáis cómo funciona con un ejemplo, quería introduciros y presentaros cuáles son todos los tipos de extinciones del contrato que existen, la forma en que puede finalizar un contrato de un empleo del hogar, o los tipos de extinción de contrato y o despidos. Bien, en esta tabla que veis aquí, que os estoy presentando, creo que es bastante que presenta de manera muy resumida exactamente todos los posibles tipos o motivos que se pueden dar, ¿no? Repasémoslos de una manera rápida para que lo veáis. El más común de todos, y que es algo que es diferente a los despidos que se pueden producir por una empresa, es muy especial y muy particular para este sector, es el del desistimiento del empleador, el cual conlleva unas indemnizaciones, como veis ahí, de 12 días por año trabajado, siempre que el contrato haya sido formalizado después del día 1 de enero del 2012, o de 7 días por año trabajado, siempre que el contrato sea anterior al 2012. Con un importe menor, como máximo de 6 meses. Tienes que cumplirse una serie de condiciones para que este tipo de desistimiento, de extinción de contratos se pueda formalizar, y una de ellas muy importante es la notificación por escrito a la trabajadora de que efectivamente se está realizando un desistimiento y no es un despido y no otra cosa. Y además también hay que cumplir una serie de condiciones de preavisos. En principio se tiene que notificar un preaviso de 20 días antes de la fecha de la extinción del contrato, salvo que aún no se haya cumplido un año de contratación, que en ese caso serían de 7 días. De todas formas, cualquier día o falta de días de preaviso puede ser suplido con días de indemnización adicionales. En otras palabras, si se da un preaviso con menos de los 20 días que hemos dicho anteriormente y se da solamente con 15, bueno, pues se podría dar con esos 15 días de preaviso y pagar una indemnización por los otros 5 días restantes. Luego veremos cómo se hace en el ejemplo. Luego tenemos el siguiente despido más común, si no es por desistimiento, entonces es lo que se denomina despido improcedente. El despido improcedente, por ejemplo, es todo aquel que se haga sin dar ningún motivo o razón a la persona que se despide, a la trabajadora. En este caso no hay ni siquiera una notificación escrita. Y bueno, el despido improcedente implica una indemnización mayor, como es el de 20 días por año trabajado, con un máximo de hasta el salario de un año. Sería también despido improcedente cuando se quiere efectuar un despido de la trabajadora estando esta de baja, o estando embarazada, o con la baja maternal.
y también se podría decir que existe un despido improcedente cuando a esa persona se la están cambiando las condiciones o no se están cumpliendo las condiciones de contrato, y entonces la trabajadora puede ser que renuncie al trabajo, que renuncie a continuar trabajando. Luego lo veremos más abajo en el tema de renuncia voluntaria de la trabajadora, pero también o que se le estén vulnerando sus derechos fundamentales, se la esté intimidando, se la esté acosando, en fin, hay una serie de requisitos que podrían hacer esto improcedente. En el caso de cuando el despido se produzca porque esté embarazada la trabajadora o de baja maternal o en el periodo de lactancia, además puede ser que incluso las indemnizaciones sean más elevadas de las expuestas aquí, de 20 días por año, si la trabajadora denunciara la situación, debido a que este tipo de despidos se consideran que son no improcedentes, sino que son nulos de derecho, y por lo tanto la trabajadora en este caso podría tener derecho a mayores indemnizaciones, según dictaminase en su momento el juez que llevase tal causa. ¿Existen otras posibilidades de que se extinga el contrato? Pues sí, por ejemplo, cuando se formaliza un contrato temporal, pues simplemente porque finalice el contrato debido a que se cumple la fecha de fin de ese contrato. En esos casos, como veis, existe también una indemnización por esos contratos temporales. Cuando finalizan, la trabajadora tiene derecho a 12 días de indemnización por año trabajado. Es decir, son las mismas indemnizaciones que establece para el desistimiento del empleador, o al menos casi del mismo volumen, salvo que la trabajadora llevase trabajando más del 2012, anterior al 2012. En este caso, el requisito que existe es que existan 15 días de preaviso para los contratos temporales de más de un año. Se tiene que avisar con 15 días de preaviso al trabajador formalmente de que finaliza su contrato, o recordárselo al menos. Sin embargo, para los de menos de un año no está establecido un periodo de preaviso específico, entonces se suele coger bien lo que dijera el contrato, o en cualquier caso no más de 7 días o la costumbre del lugar. Bien, otras posibilidades de que finalice o se extinga el contrato, pues es por posibilidad de que el empleador muera o quede incapacitado. Entonces, en el caso de muerte o incapacidad de la indemnización es un mes, independientemente del número de años de trabajado, etcétera. Es un mes de salario, salvo la posibilidad de que continúe dentro de ese mismo hogar, continúe la persona trabajadora trabajando, haciendo las mismas funciones, lo que pasa que con otro empleador. En ese caso es como que continuaría trabajando de forma normal, su subroga digamos, su contratación en el nuevo empleador. El caso de despido puede ser también el despido disciplinario del trabajador o trabajadora. Este es cuando, en un momento determinado se puede producir debido a posibles faltas o retrasos continuados al trabajo de la trabajadora, por ejemplo, en el caso de robo, indisciplina, ofensas, bajo rendimiento, etcétera. Siempre para que se cumpla este tipo de despidos tiene que haber una notificación escrita y además exponiendo los motivos por los que se produce ese despido, y tienen que ser exactamente esos que hemos estado enumerando. Por supuesto, no llevarían ninguna indemnización, por supuesto, no tendrían ningún derecho a indemnización la trabajadora, debido a que es un despido disciplinario. Efectivamente, si la trabajadora no estuviera de acuerdo con las causas que se exponen para su despido, podría demandar al empleador, y en ese caso, si el juez en un momento determinado dictase que el despido no es válido, entonces se consideraría como despido improcedente y tendría derecho a las indemnizaciones correspondientes a tal despido, al despido improcedente.
Bien, existe también la posibilidad de que el trabajador o trabajadora renuncien voluntariamente a continuar con el contrato, o simplemente que le llegue la edad de su jubilación y se retira. En esos casos, como es una renuncia voluntaria, tampoco tiene derecho a indemnización. Y en ese caso, además, debería de preavisar antes de despedirse, según lo que esté establecido por contrato, si es que se ha establecido algo. Si no, no más de 7 días. Con no más de 7 días podría avisar a su empleador de que va a renunciar al contrato y que se despide. Es cierto que existe una posibilidad de que renunciar voluntariamente a continuar con el trabajo, con ese trabajo por parte del trabajador o trabajadora, siempre que se le estén vulnerando sus derechos fundamentales, o porque no se le esté pagando regularmente, o porque de repente le cambien las condiciones de contrato y no tiene por qué aceptar las nuevas condiciones. Y en esos casos, bueno, pues sería, por supuesto, lo tendría que avisar y decir que no está dispuesto, y si dice, bueno, pues si no estás dispuesto, se te despide, y entonces en ese caso sería considerado como despido improcedente. Bien, y por último, hemos puesto una cosa que suele venir en todos los contratos, una condición, que es el de la renuncia por parte del trabajador, o el del despido al trabajador o trabajadora en el periodo de prueba. En esos casos nunca da lugar, siempre que estemos en el periodo de prueba, nunca da lugar a indemnización o a compensación, o sea, a penalización a la trabajadora si es que decide abandonar ese puesto y no continuar. Normalmente se puede dar un preaviso si es que ha sido así establecido en el contrato, y en cualquier caso nunca debe ser superior a 7 días. Cualquier discrepancia o reclamaciones que puedan surgir a la hora de que se produzca la extinción del contrato, pues la trabajadora tendrá la posibilidad de que en los 20 días hábiles siguientes a la fecha del despido pueda reclamar aquello que no esté de acuerdo. Todos este tipo de cuestiones y reclamaciones en una primera instancia se resolverían ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la comunidad autónoma correspondiente. Bien, pues visto ya un enfoque general a todos los tipos de extinción del contrato y despidos, ahora vamos a pasar a desarrollar un ejemplo bueno, antes de desarrollar el ejemplo, quería presentaros la notificación. Las notificaciones por escrito, ¿cómo se darían? Para ello tendríamos que acceder a la página de la Seguridad Social, donde vienen los modelos utilizados en el empleo del hogar, de documentación utilizada en el empleo del hogar. Y allí podríamos encontrar, por ejemplo, modelos de comunicación de desistimiento de contrato. Lo hay con preaviso y sin preaviso. Podríamos dar a uno de ellos, a ver si somos capaces de verle. Bien, este sería un modelo para comunicar cómo se debe de comunicar el desistimiento por parte del empleador a la trabajadora. Sería el documento que habría que entregar, o un modelo parecido a este. Existe también, lo que ahora vamos a tratar de hacer es hacer los cálculos de la indemnización que hay que pagar, y además también el cálculo de lo que se llama o se denomina la liquidación y finiquito. Aquí veis un modelo de documento de liquidación y finiquito. El documento de liquidación y finiquito, de momento lo voy a mantener aquí para luego repasarle. Vamos a entrar primero a ver este famoso calculador que os he hablado, el calculador de indemnizaciones del Consejo General del Poder Judicial, para poder calcular las indemnizaciones. Pues pinchamos, accedemos a él, y una vez que hemos accedido a este, vais a ver que es muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo y ya está. Aquí lo único que hay que añadir son la fecha de inicio del contrato de esa trabajadora,
la fecha de la extinción de ese contrato, cuándo se finalizará el contrato, y el salario bruto, bien diariamente, mensualmente o anualmente. Se pone aquí el importe y con eso básicamente ya estaría todo, no habría mucho más. Pues pongamos un ejemplo y para ello me voy a basar en, aquí veis una nómina que tenemos aquí que desarrollamos en una presentación de otro vídeo que tenemos de cómo se calcula una nómina. Bien, pues estoy desarrollando ese mismo ejemplo. En ese mismo ejemplo veíamos que el salario bruto de esa persona era en 255,98 euros al mes. Bien, pues ya tenemos aquí los datos. Si la fecha de antigüedad de cuando inició su contrato es esta, por ejemplo, que he puesto aquí, 21 del 3 del 19, pues pongamos esos datos, trasladémoslos, vamos al calculador, y en el calculador vamos a poner, en lugar de 2019, 2018, 2019, y ahora vamos a poner, en lugar de mayo, habrá que poner marzo, y el 21, pues el 21. Y aquí hemos dicho que finaliza, pongamos que finaliza el día 29 de mayo. Y el salario mensual, ponemos aquí mensual, hemos dicho que eran 255,98 euros. Damos a consultar y, como podéis ver, aquí salen las indemnizaciones que corresponderían a esta persona por el despido. Tanto si es debido al desistimiento, solamente la indemnización sería de 125,89 euros, o si el despido es improcedente, que en ese caso serían 209,82 euros. El salario diario resulta a 8,39 euros al día. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, estamos haciendo un desistimiento del empleador y hemos notificado con menos días de preaviso de los correspondientes que teníamos que darle a la trabajadora, que son 20 días de preaviso, pues los días que haya que pagarle, habrá que pagarle, por ejemplo, a 8,39 euros al día. Pero no solamente nos servirá para eso, nos puede servir para otros cálculos que ahora mismo vamos a ver. Después de hacer el cálculo de las indemnizaciones, hemos dicho que a la trabajadora además habrá que abonarle una especie de una liquidación o el finiquito con una liquidación de todo lo que se le debe hasta el momento, en el momento que está, en el momento actual, en el momento que se le va a efectuar la extinción del contrato. ¿Y cuáles son los conceptos más habituales que hay que darle? Y en ese caso, aquí ya sí que vamos a ver el modelo. Bueno, pues habrá que darle lo que sería el salario correspondiente al periodo trabajado último que se le deba, es decir, en este caso, los 29 días de mayo. Bueno, pues ¿cuánto daría? Desde el 1 de mayo al 29 de mayo, ¿cuánto sería ese salario? Las vacaciones del año en curso que tenga pendiente de disfrute, si tiene una serie de días que le correspondiesen de vacaciones y no los hubiese disfrutado a razón de 2 días y medio por mes, aproximadamente en 5 meses, pues son, pues 2 y medio serían 10, como unos 12 días, serían como unos 12 días. Si no ha disfrutado ninguno, pues esos 12 días, a razón de ese importe que vimos aquí, que decía que era 8,39, pues ese es el importe que habría que pagar a esa persona por esos 12 días, ¿de acuerdo? Más luego la parte proporcional de las pagas extra. En este caso, por ejemplo, al estar haciendo un pago por horas, evidentemente no salen, quiero decir, no es necesario hacer pago de las otras pagas extras porque ya se les está pagando en el salario mensual. Ya veis aquí que tiene las pagas extras están prorrateadas ya, no haría falta pagarle la prorrata de pagas extras. Si estuviésemos pagando en lugar de por horas, estuviésemos pagando por jornada y
dijéramos que existe, que va a tener también derecho a unas pagas extras, es decir, aquí no figuraría ningún importe, pues esos importes, esas pagas extras en la parte proporcional correspondiente de estos 5 primeros meses con respecto a la totalidad del año, sería lo que habría que pagarle por cada una de esas pagas extras, ¿de acuerdo? En este caso también estamos pagando vacaciones, pero en el pago por horas, la persona con el precio que se acuerda, viene incluida no solo la prorrata de las pagas extras, el salario, la prorrata de las pagas extras, más también las vacaciones y las libranzas por festivos. Es decir, que el precio incluye todo, por lo tanto no tendría derecho, digamos, a un pago extra o adicional de vacaciones ni por libranza de festivos. Eso sería así. Y en ese caso quiere decir que tanto aquí en vacaciones debería de ser cero, porque estamos hablando de un pago en el cual no existe la condición de que se le tenga que pagar las vacaciones, pero si no fuera así sí que habría que pagárselas. Y la indemnización por fin de contrato ya la hemos visto antes, que si eran una de esas dos que hemos visto, o 125,89 o los 209,82. Y con eso daría el total correspondiente. Y aquí, aunque no figure, sí que también es cierto que se podría descontar la parte correspondiente a la cuota que ha de pagar la trabajadora cada mes a la cuota de la Seguridad Social. Es decir, se le podría descontar, si no los 15,98 porque ha faltado algún par de días, pues a lo mejor lo que corresponda. Pues si son 14 euros, pues 14 euros se podrían descontar, aunque no figure ahí. Bien, pues digamos que la presentación que os he hecho, como veis, facilita mucho la posibilidad de realizar el cálculo del finiquito de una trabajadora, y en cualquier caso, si tenéis alguna dificultad a la hora de preparar este finiquito o de manejar este calculador, pues siempre podéis consultar con nosotros en Ambehogar, o que estaremos estaremos muy dispuestos a atenderos siempre que lo necesitéis, a atender vuestras preguntas, o si queréis también podemos nosotros hacer la preparación de todos estos documentos, como siempre, de una manera asequible para cualquiera, para todos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.